estamos de regreso y se encuentra con nosotros Fernando Villalba Torres. Él es el representante de la Oficina de Turismo de España aquí en México. Y bueno, pues queremos platicar con él. Es también el director de la Oficina Española de Turismo. Y pues queremos platicar con él justamente de las condiciones que se están dando para que los mexicanos podamos viajar a España, un país bastante afín a nosotros, a nuestros gustos, a nuestras costumbres, y pues queremos saber todo acerca de cómo podemos regresar a España. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Laura. Encantado de hablar con ustedes. Por favor, cuéntanos cuáles son los detalles para que un mexicano pueda visitar España en este momento, en esto que todavía es un inicio de la reapertura de los viajes tras el inicio de la pandemia del COVID-19. Sí, con mucho gusto, Carlos. Desde el día 7 de junio es posible que poder viajar a España por parte de los ciudadanos mexicanos, por parte de los turistas mexicanos. Hasta el momento se podía hacer un reducido número de casos muy específicos, como los casos de doble nacionalidad, residencia permanente en España, estancia por motivo de un viaje de negocios, una estancia para estudiantes, etc. Pero la base de nuestro turismo era otro, y esto se ha modificado el día 7 de junio. A partir de ese lunes se puede acceder a España con un certificado de vacunación de pauta completa. Es decir, es necesario que se haya producido la doble vacunación o una en el caso de Janssen, y que se hayan transcurrido al menos 14 días desde la última y definitiva pauta de vacunación. Simplemente con esto es suficiente para entrar en España para los mayores de 12 años. Los menores de 12 años, de 0 a 11, necesitan simplemente presentar el formulario sanitario habitual en todos los países, que da origen a un código QR. Con eso es suficiente para los menores de 12 años. A partir de 12 años es necesario estar vacunado, y en todo caso es necesario rellenar ese formulario sanitario de Spain Travel Health, que es fácilmente obtenible tanto en un móvil, bien por el sistema iOS o por Android, o en la página web correspondiente. Esto genera un código QR, y con ese código QR y el original del certificado de vacunación es suficiente. Cuando hablas de certificado de vacunación, ¿a qué te refieres específicamente? Las personas que se han vacunado en México, pues les dan una tarjeta en donde dicen que ya tuvieron, en este caso, la segunda vacuna. ¿Eso basta o tienes que conseguir un documento adicional? Y además, ¿qué pasa con el caso de los miles de mexicanos que se han vacunado en Estados Unidos y que tienen lo mismo, una tarjeta en donde está anotada la fecha, el tipo de vacuna, etcétera, pero que no tienen un certificado como tal, y además México no va a poder emitir un certificado de una vacuna que fue aplicada en Estados Unidos? Sí, esa pregunta nos la han hecho en numerosas ocasiones. Nosotros aceptamos los certificados emitidos por todos los países, por consiguiente también México y Estados Unidos. Lo que no admitimos, lo que acaba de mencionar Carlos, es la posibilidad de que un país pueda certificar que alguien ha sido vacunado en otro país. Entendemos que el papel, yo he sido vacunado en Ciudad de México por el gobierno mexicano, el certificado que se entrega, certificado, papel, como lo quieran ustedes denominar, que se entrega tanto después de la primera como de la segunda pauta de vacunación, es aceptable, es un certificado que todos conocemos, donde aparece la palabra Gobierno de México, y eso es suficiente. Sí es necesario el certificado, pero lo figura en todos ellos, que aparezca el nombre y apellidos de la persona correspondiente, la fecha de vacunación, el tipo de vacuna administrada, muy importante, hablaremos ahora de eso, el número de dosis administradas, el país emisor, claramente el Gobierno de México, y la identificación del organismo emisor del certificado, en este caso es la Brigada Correcaminos, es la expresión que al menos se utiliza aquí en Ciudad de México. Sí, no hay ningún problema, y no hay ningún problema en admitir desde México un certificado que sea también de un tercer país, en este caso de Estados Unidos. Somos conscientes de una gran cantidad de mexicanos que han ido a Estados Unidos a vacunarse, en general no solamente de México, sino de toda América.
y es perfectamente aceptable. Es decir, cuando hablamos de un certificado, es un certificado, un papel, en este caso, emitido por el país en el que se ha realizado la vacunación. Puede ser Estados Unidos, puede ser México, por ejemplo. Adicionalmente a este certificado de vacunación, ¿también se requiere la prueba de PCR o la prueba de antígeno para poder viajar a España? No. Si uno está vacunado no es necesario PCR ni prueba de antígeno. Se exige eso para las personas que antes podían entrar en España. Los casos que habíamos mencionado, los supuestos, por ejemplo, una persona que sea nacional español, que viaje a España, necesita un PCR si no se ha vacunado. El caso de una persona que tenga un mexicano, una residencia permanente en España, puede entrar, pero si no está vacunado debe tener un PCR. Pero son estos casos específicos, los estudiantes, los diplomáticos. La base de nuestro negocio es Laura, los turistas. Y los turistas mexicanos que quieran visitar España deben estar vacunados. A partir de los 12 años lo exigimos. Puede parecer algo excesivo en este momento, pero es un paso adelante importante. Y luego el proceso de vacunación se está extendiendo mucho, tanto en España como en Europa, como en Norteamérica. Y en este caso, en México, ya se están vacunando personas de más de 40 años e iremos bajando. Es decir, llegará un momento en que lleguemos a esa edad que internacionalmente empieza a ser ya aceptada, que es la exigencia de vacunación a partir de los 12 años de edad. ¿Qué tan importante es el mercado mexicano para España? Sabemos que ahora hay un gran reto para los españoles con esta decisión de Gran Bretaña de limitar los viajes de los británicos a ese país, y he estado leyendo en diferentes medios acerca de que esta situación pues va a profundizar las dificultades para el sector turismo en aquel país, y yo creo que hay otros mercados mucho menos importantes que este mercado principal, como puede ser el británico. Y ahí mi pregunta es, ¿qué tan relevantes para el turismo de España los mexicanos que van para allá? Para nosotros es especialmente grato, por varias razones. En primer lugar, su número es bastante significativo. En el año 2019 fueron prácticamente 600.000 personas. Es bastante. En segundo lugar, tiene una gran capacidad de resistencia. Fíjense ustedes que en el año 2020 tuvimos 120.000, a pesar de las restricciones de viajes. Fíjense también que a lo largo de todo este invierno y de toda esta primavera, donde no era posible que los turistas mexicanos, salvo estas excepciones que les he comentado, pudieran viajar a nuestro país, sin embargo, Aeroméxico e Iberia tenían un vuelo diario desde Ciudad de México a Madrid. Un vuelo diario. Teníamos 4.000 y pico plazas de avión todas las semanas en aviones de alta capacidad, como el Airbus 350, por ejemplo, de Iberia. Tenemos una base muy fuerte, muy sólida. Como ha mencionado Laura, son dos países que tienen unos vínculos de afinidad, unos vínculos familiares, unos vínculos de afecto. A lo largo de los siglos compartimos la cultura, compartimos la lengua y por consiguiente España ha sido siempre el punto de entrada de los turistas mexicanos hacia Europa, no solamente hacia España, sino hacia Europa en general. Dicho esto, ¿qué puede esperar un mexicano que va a viajar a España? ¿Ya están abiertos pues los museos, los centros de consumo, los atractivos turísticos, o todavía hay restricciones? Hay restricciones en toda Europa en mayor o menor medida y también según las zonas de España. Lo importante es que ya no hay un estado de alarma en España, que además se puede viajar por todo el territorio nacional sin restricciones, que hasta el mes de mayo teníamos la imposibilidad de viajar entre regiones, entre comunidades autónomas en España. Esto ha desaparecido, que la situación además está evolucionando semana a semana, cada vez mejor. Tenemos muchos millones ya de españoles vacunados y por consiguiente las restricciones empiezan a disminuir. Hay limitaciones de aforo, hay limitaciones en horarios para restaurantes, cierres por la noche y demás, pero yo le diría que no serían muy significativos para un turista. Un turista va a encontrarse los museos abiertos, puede haber limitaciones de aforo, los va a encontrar abiertos, el Museo del Prado está abierto. Va a poder ir a restaurantes, va a poder ir a bares sin mayor problema. Que quizás no pueda ir a una discoteca hasta las 5 de la mañana, pero son excepciones. En general el país está abierto
abierto para el business, está abierto para el negocio, y el turista mexicano es bienvenido. Entre otras cosas porque no solamente son muchos, sino porque el nivel de gasto del turista mexicano es muy alto. Estamos hablando de 2.000 euros por viaje frente a los 1.000 euros del turista internacional medio hacia España, es el doble. Es decir, estos 600.000 turistas equivaldrían económicamente a 1.200.000 turistas, por ejemplo, en Europa. Pero es que además no van a sol y playa, van, porque ustedes tienen un magnífico sol y playa, ellos van a Madrid, Barcelona, van al interior de España, van al Camino de Santiago, hacen turismo cultural, hacen turismo gastronómico, es decir, hacen una serie de cosas que a nosotros nos vienen muy bien, ¿eh? Y finalmente no llegan solamente en verano, sino que llegan en el resto del año, lo cual desestacionaliza el turismo español. Pues Fernando Villalba Torres, consejero de Turismo para la Embajada de España y director de la Oficina Española de Turismo, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros aquí en el programa. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Carlos. Un afectuoso saludo a sus oyentes y decirles simplemente que España les espera. Ustedes se merecen España y si quieren viajar a mi país serán bienvenidos. Esperemos que a medida que se desarrolle todo el proceso de vacunación se pueda extender esta medida a todos los ciudadanos mexicanos. Pues muchísimas gracias. Vámonos a un corte y regresamos.